Tenemos aquí una figura que nos muestra una caricatura de, digamos, la evolución del hombre desde desde el mono, el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo obesus. Y eso es en lo que nos vamos a convertir si no hacemos algo con esta epidemia de obesidad que tenemos en el mundo. Claro que no todo el mundo considera que la obesidad es un problema de salud. Tenemos aquí una imagen de Botero, de Botero, pero él afirma que nunca ha pintado un gordo, que lo único que le gusta son las curvas y que la resalta. De todas maneras, esto simplemente para decir que no vamos a pelear a la gente obesa, sino vamos a pelear la obesidad, ¿sí? Vamos a tratar de combatir esto y podemos seguir pensando que las curvas son bonitas. Entonces, la obesidad es un problema muy importante de salud pública en el mundo y particularmente en México. Acabamos de ganar el primer lugar en el mundo, de obesidad en el mundo, con un porcentaje de casi 33% de adultos obesos, y por primera vez México desplazó a Estados Unidos como el país con mayor número de personas obesas en el mundo. Es una pena que no sea en algún deporte, sino en esto. Cerca del 70% de nuestra población padece sobrepeso u obesidad, y una porción alta de este porcentaje desarrolla síndrome metabólico. Ahora vamos a ver qué es eso. La obesidad es algo que podemos prevenir en muchos casos, aunque bueno, está dada por factores genéticos, que es importante, y por factores ambientales. Entonces, la importancia de la obesidad no es que nos veamos estéticamente de una manera o de otra, sino que aumenta la susceptibilidad a otras patologías como las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y la diabetes mellitus. Entonces, si nosotros vemos, no me voy a meter mucho con esto porque le toca más bien a la salud pública, unos resultados de la encuesta de salud en niños, adolescentes y mujeres adultas. Vemos aquí, no se ve muy clarito hasta atrás, pero en rojo vemos sobrepeso y en gris obesidad, y vemos que este es un problema en todas las edades, en todos los intervalos de edad, aquí de 5 a 11 años, de 12 a 19, de 20 a 49. Entonces, vale la pena que busquemos a qué obedece esto, porque antes, pues sí, nunca hemos sido una población especialmente delgada, nunca hemos sido las perchas guatusis, como les llamaba el doctor Bull, que decía que el problema con los problemas de alimentación es que todos queríamos ser delgaditísimos. Eso era otra época de la vida. Ahora el problema es que de ser llenitos, tal vez con un poquito de sobrepeso, hemos empezado a pasar a otros niveles. Entonces yo creo que el reto principal de la medicina actual en torno a la obesidad y a la diabetes es el convencernos nosotros, los humanos, en cambiar de estilo de vida, desde antes del embarazo, ¿sí? Y eso pues siempre es un reto que pues, es como difícil de lograr. Entonces, lo primero que se ve para este aumento en el peso en el mundo es un aumento en la ingesta, es un aumento en la alimentación, aunado a una baja actividad física. Esta baja actividad física, bueno, aquí tenemos un televisor y vemos cómo era la gente cuando el televisor tenía cola, y ahora vemos que la panza sustituyó a este televisor. Y bueno, me gusta esta caricatura porque sí nos habla un poco de que estamos sentados demasiado tiempo frente a una pantalla, desde los niños, ¿sí? Esto es algo en lo que hemos cambiado. No vamos a decir que solamente el aumento de ingesta, que por cierto, si pensamos en el mono y en el hombre primitivo, para llegar a tener un mamut, por ejemplo, lo perseguían durante varios días, mientras comían vegetales, frutas, lo que se iban encontrando en el camino. Finalmente llegaban al mamut. Entonces sí, toda la población comía muchísimo mamut, ¿sí?
pero después volvían a caminar una semana o quién sabe cuánto tiempo para encontrar otra presa, y ahora nosotros vamos a cazar al supermercado, nos bajamos del pecero en la puerta del supermercado, porque si nos deja media cuadra de diferencia ya no nos gusta. Si alguien ve en coche, pues si pudiera entrar con su coche hasta el refrigerador, yo estoy segura que entraría. Si hubiera los carritos, en lugar de jalarlos, los tuviéramos con motor, tenemos que cambiar de actitud, no nos queremos mover, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos cosas aunadas pues nos van a dar un aumento de peso y eventualmente la obesidad. Entonces aquí les voy a presentar unas células que son las únicas en el organismo que producen y secretan insulina. Son las células beta pancreáticas, y estas células beta son mis células predilectas, no voy a hablar mucho de ellas, pero un poquito. Están localizadas en esta glándula que se llama páncreas. Esto tenemos aquí un esquemita, y esta es una micrografía electrónica obtenida del Scientific American de hace mucho tiempo, de un islote pancreático, donde están localizadas estas células. Entonces, estas células producen la hormona insulina, y la insulina es la hormona que se descompone en la diabetes. Ahorita vamos a ver un poquito más qué es lo que hace la insulina, que es una hormona anabólica que nos permite que la glucosa entre a las células y que sea almacenada, ¿sí? Entonces, en la obesidad aumenta la secreción de insulina. Esto, al parecer, es ahorita vamos a hablar, por la grasa abdominal, que es muy activa metabólicamente, sin que aumente la concentración de glucosa en el plasma, simplemente aumenta la secreción de insulina. Entonces, otros datos, otras cosas que nos pasan en el metabolismo es que en la obesidad aumentan los triglicéridos, aumenta la presión arterial, la gente se vuelve hipertensa aunque sea un poquito, y la insulina en realidad es una hormona fantástica sin la cual no podemos vivir, pero es una hormona peligrosa, digamos. Si de repente aumenta mucho la insulina, nos da hipoglucemia porque se mete mucha glucosa a las células, y entonces las neuronas son muy dependientes de la glucosa que está en el medio extracelular, y entonces nos desmayamos, ¿sí? Pero el aumento en la concentración de glucosa, que es el estímulo más potente para que se secrete insulina, no es necesario para que se desarrolle una hiperinsulinemia. Y el organismo, por supuesto, cuando hay hiperinsulinemia, desarrolla un mecanismo compensatorio que se llama resistencia a la insulina. ¿Esto en qué consiste? No se sabe exactamente el aspecto molecular de la resistencia a la insulina, hay muchos trabajos sobre esto, no me voy a meter en detalles, pero simplemente los tejidos empiezan a responder menos a la insulina. Entonces, mientras la insulina está actuando bien, nosotros engordamos. Si empieza a haber resistencia a la insulina, los nutrientes ya no se pueden almacenar con igual facilidad, y empieza a haber un desarreglo y hay una resistencia a la insulina. Entonces, todo esto, dependiendo de la genética del individuo, esto es muy importante. En México, somos una población mestiza. Quien habla de la genética del mexicano, pues habla de muchas genéticas, porque somos una población que tiene mezcla de muchas poblaciones, ¿sí? Pero en la combinación genética tenemos una propensión alta a desarrollar diabetes mellitus, ¿sí? Hay otras poblaciones que desarrollan obesidad mórbida. Nosotros no vemos gente demasiado gorda en la calle, bueno, uno que otro sí, pero en Estados Unidos esto es más frecuente. Aquí la gente, antes de desarrollar obesidad mórbida, le da diabetes mellitus. Entonces estamos amolados. No podemos darnos el lujo de tener esta obesidad, porque dependiendo de esta genética del individuo, podemos llegar a que estas células beta tan simpáticas que secretan insulina se agoten. Y cuando disminuye la secreción de insulina, entonces se presenta la diabetes mellitus tipo 2, que es la epidemia actual del mundo y del país. Entonces, esto muchas veces es precedido por un conjunto de signos que se llaman síndrome metabólico. O sea, este conjunto de signos, de repente uno entra al consultorio del doctor y le dice, usted tiene síndrome metabólico. Y uno dice, pues, ¿y eso qué pasa con eso, no? Bueno, simplemente estos signos son, no sé por qué no están. Bueno, simplemente estos signos son
obesidad central, ¿sí? Aumento de las medidas centrales, que no me voy a meter ahorita mucho con esto, pero un desarreglo de los lípidos en la sangre, ¿sí? Hipertensión arterial, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina e intolerancia a los carbohidratos, ¿sí? A eso se denomina síndrome metabólico. Entonces ya habíamos dicho que las células beta pancreáticas son las únicas en el organismo que secretan insulina, que es una hormona anabólica que promueve la entrada de glucosa a la célula y el almacenamiento de nutrientes. Y las células beta, una vez que se reproducen poco, entonces hay que cuidarlas porque si las perdemos no las vamos a recuperar. Entonces tenemos dos tipos de diabetes mellitus, la tipo 1, que es prácticamente otra enfermedad. Diabetes quiere decir simplemente un aumento de glucosa en la sangre, ¿sí? A lo cual llamamos hiperglucemia, para que no nos entiendan, pero ya ahora nos vamos entendiendo. Entonces, la diabetes tipo 1 no nos vamos a meter mucho con ella, es la diabetes de los niños. También hay factores genéticos y ambientales, pero aquí hay implicado un ataque autoinmune que de plano destruye a las células beta, ¿sí? Por eso se llama dependiente de insulina. De la que vamos a hablar es de la diabetes tipo 2, que depende de factores genéticos, factores ambientales y donde puede haber un aumento de la grasa y todo esto que dijimos, el síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y con el tiempo esto puede hacer que las células beta se agoten, disminuya la insulina y todo esto nos lleva a que hay un aumento en la concentración de glucosa en la sangre. Hay otros tipos de diabetes como la MODY y la diabetes del embarazo, que tienen otros mecanismos, pero que al fin llegan a lo mismo, que es la hiperglucemia. Entonces, quiero mostrarles algunos resultados que hemos tenido en el laboratorio sobre el desarrollo de las células beta pancreática y su repercusión en el metabolismo durante toda la vida. Nosotros trabajamos con ratas Wistar, ratas blancas. ¿Por qué trabajamos con ratas? No quiere decir que los humanos seamos ratas, o sea, algunos, pero no, nos parecemos más al humano, las ratas y el humano nos parecemos más que el ratón es más acelerado. Tiene algunas, es bueno para algunos tipos de estudios porque se le pueden noquear más fácilmente genes, pero yo en lo que les voy a presentar ha sido hecho en rata. Entonces, la rata adulta secreta insulina, ¿no? Cuando aumenta la concentración de glucosa en el medio, secreta insulina en dos fases, una primera que es transitoria y más acentuada y es seguida por una segunda fase de secreción. Y esto no sucede en la época fetal. Aquí tenemos un feto de rata. Cuando aumenta la concentración de glucosa, aquí la insulina no aumenta. Esto es interesante porque el equilibrio de la glucosa en el feto es llevado a cabo por la mamá. Entonces, si la mamá tiene mucho azúcar, pues el feto va a crecer mucho, ¿sí? Y tenemos estos niños que son mucho más grandes de lo que debe, vamos, normalmente, que estamos hablando de las tablas estadísticas de normalidad, ser un niño, ¿sí? Ahora, cuando aquí las células beta no están secretando insulina, sin embargo, al nacimiento, pues ya no hay mamá que le esté manteniendo la glucosa. Entonces, inmediatamente en el producto se tienen que desatar mecanismos al nacimiento que promuevan la secreción de insulina, pero estas células beta que están aquí pues son muy inmaduras y la rata tardan un tiempo en madurar, todo el primer mes, porque aquí tenemos a los 20 días el destete, que es otro cambio de alimentación, y las células se van desarrollando y todo de manera normal, de acuerdo por ejemplo, al destete en este momento. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo pensamos que los niños Gerber, así les llamábamos los médicos, que eran los niños gorditos, que se les hacían arruguitas de lo gordo, eran los niños sanos, ¿sí? Ahora sabemos que sí, todos los bebés son gorditos, pero no tienen que ser obesitos, porque si son obesitos, pues toda la vida van a estar con problemas. Entonces, bueno, algo que es interesante estudiar básicamente son los factores que participan en la maduración y los mecanismos
de maduración de las células. Aquí nada más porque no me aguanté, les traigo a las células beta, una masa de células beta durante el primer mes de vida y cómo estas van cambiando. Esta es la masa de células beta con respecto al peso corporal, y esta es la edad en días en la cabeza y en la cola del páncreas, y vemos que el páncreas durante el primer mes de vida, que sería equivalente aquí al tiempo de lactancia en el humano, sufre una remodelación completa. Entonces, ojo, porque si nosotros aquí le damos azúcar al bebé, aunque la mamá se haya cuidado, pues, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Entonces, bueno, con esto no me voy a meter mucho, simplemente es para mostrar la secreción de insulina, que al principio es muy pequeña y que va aumentando, esto es en condiciones de glucosa basal, cuando se estimula con azúcar y cuando se estimula con una concentración alta de potasio para que salga todo lo que está almacenado en la célula. Vean que en el adulto la secreción de insulina aumenta en respuesta a la glucosa, y esto no sucede hasta el día 20, todavía las células beta pueden secretar mucha insulina aquí, pero no en relación a la glucosa. Entonces nosotros hablamos de que durante la lactancia las células maduran. ¿Qué quiere decir esto? De tener una respuesta nula a la glucosa, aprenden a detectar, bueno, las células no aprenden, pero desarrollan los mecanismos para detectar distintas concentraciones de glucosa fuera de la célula y secretan de una manera robusta. Bueno, ahora sí ya me voy a meter con los refrescos, bueno, con las bebidas azucaradas. Entonces, en la diabetes mellitus, en realidad las células beta, su funcionamiento se parece mucho al de las células fetales. Empiezan a secretar insulina independientemente de la concentración de glucosa extracelular y hay hiperinsulinemia. Entonces, esto no está tan lejano de lo que les he estado platicando, ¿sí? Sino que las células empiezan a descomponer cuando tienen demasiada azúcar en su medio. Entonces, nosotros desarrollamos un modelo de una rata adulta en la que queríamos engordar y le dejábamos el alimento todo el día y le poníamos alimentos ricos y la rata no engordaba porque solamente comía lo que necesitaba para casi no moverse en su jaulita, ¿sí? Dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a darle el equivalente a un refresco como agua de uso. Entonces, bueno, le pusimos un poquito más porque en realidad las ratas viven poco, viven 3 años, pero todos estos experimentos son sumamente caros en el laboratorio, entonces decidimos ponerle 20 cucharadas de azúcar, o sea, 20 gramos por litro de agua, ¿sí? Los refrescos tienen aproximadamente 11 gramos por un litro de agua, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue ponerles esta agua de bebida y lo que observamos es que a los 2 meses, en realidad es bastante poco tiempo, las ratas ya desarrollan una obesidad central, o sea, se vuelven gorditas, tienen panza. No es que las patas estén gordas, tienen panza. No les traje a la rata abierta porque no los quise impresionar, pero ahorita les voy a mostrar la estadística de estas ratas. Estas son las ratas normales. Quiero decirles que estas ratas no tienen ninguna propensión genética a desarrollar ni obesidad ni diabetes. En eso también nos facilita estudiar puramente qué es lo que produce el azúcar sobre las células beta y sobre el organismo, porque no tienen propensión a desarrollar diabetes, no tienen propensión a desarrollar obesidad. Sin embargo, cuando les damos azúcar en el agua de bebida, pues bueno, aquí vemos a los 6 meses, esta rata le pusimos Toby porque realmente era casi esférica, ¿sí? Una cosa muy impresionante. Todo esto está publicado en revistas internacionales, se me olvidó ponerles aquí las referencias, pero si están interesados en las referencias, tenemos varias publicaciones internacionales de este modelo. Para que se diga que no hay ningún dato experimental, aquí lo hay. Bueno, entonces este es el peso corporal en las ratas normales y después de 2 meses y 6 meses de tratamiento con alta glucosa, con esta sacarosa, es azúcar de mesa. Si nosotros no usamos, la sacarosa está compuesta por fructosa y glucosa, es mitad y mitad, es un disacárido.
Entonces estamos viendo el componente, pues no de la fructosa sola, sino que es lo que mayoritariamente tienen los refrescos, sino del agua dulce, simplemente. La fructosa es peor. Entonces, la fructosa pura. Aquí vemos que las ratas aumentan de peso y esto es por un aumento muy importante en la grasa epididimal. La grasa epididimal, estas son ratas macho, es lo que se saca del epidídimo hacia arriba, es toda la grasa de la panza, ¿sí? Entonces, vemos que a los 2 meses, si comparan con esta barrita blanca, pues esta ya aumentó, ya a los 6 meses, esto es excesivo, ¿sí? Entonces, la grasa abdominal es muy activa metabólicamente, produce muchas sustancias que son como hormonas, que son mediadores químicos que cuando lo producen la grasa se llaman adipocinas, cuando lo produce los glóbulos blancos se llaman linfocinas, pero son las mismas sustancias, ¿sí? Y esto se interpreta por todo el organismo como una inflamación leve, ¿sí? Pero es una inflamación al fin. El sistema inmune va a ver qué pasa con esas adipocinas y entonces hay una infiltración en el tejido adiposo de células blancas, es como si estuviéramos inflamados todo el tiempo. Aquí les muestro la grasa peripancreática, que es la que está alrededor de los órganos de las ratas normales, de las ratas con síndrome metabólico, y vemos que las células empiezan a crecer en tamaño, ¿sí? Uno piensa que van a estallar, pero no estallan. El diámetro de las células es mucho mayor. Ya a los 6 meses, vean aquí la grasa peripancreática, que además esta grasa es muy agresiva porque se mete a los órganos. Entonces infiltra sobre todo el hígado y nos da lo que se llama hígado graso, ¿sí? Entonces fíjense, ya van 2 cosas descompuestas, nada más por comer mucho y no hacer ejercicio. El páncreas, que empieza a tener muchos cambios, empieza a estando estimulado todo el tiempo con esta inflamación, y el hígado. Ahora, la glucosa plasmática, ojo, porque mucha gente dice, no, el síndrome metabólico yo no tengo porque no tengo la glucosa alta. Sí, aquí vemos que la glucosa tiende a estar alta, no llega a estar alta, no es significativamente, no es estadístico significativamente, pero a los 6 meses sí. ¿Esto qué implica? Aquí tenemos la insulina, aquí vemos que la insulina aumenta en los 2 casos, hay hiperinsulinemia. Sin embargo, aunque esta insulina sigue aumentada, ya no es suficiente como para mantener la concentración de glucosa a niveles normales. Y estas ratas no desarrollan diabetes normalmente. Esto es la pura azúcar en el agua de bebida. Entonces, estos son los triglicéridos, que son las grasas, cómo se almacenan, que se empiezan a salir de donde están almacenadas, y vemos que un síntoma temprano, muy temprano del síndrome metabólico es que aumentan los triglicéridos. Estos permanecen aumentados a los 6 meses y a diferencia de los humanos, en las ratas este tratamiento no aumenta el colesterol. Esta es una curva de tolerancia a la glucosa donde uno inyecta una cantidad conocida de glucosa y la va siguiendo durante el tiempo. Entonces, a lo mejor a alguno de ustedes le han hecho un estudio como este. Entonces vemos aquí el comportamiento normal y lo que pasa en las ratas tratadas con sacarosa. Y vemos que esta tarda más en bajar que lo normal. Y esto implica que hay una resistencia a la insulina. Y esto es mucho más acentuado a los 6 meses. Prácticamente ya la glucosa no baja en 2 horas, ¿sí? Tarda mucho más tiempo en bajar y esto nos habla de una resistencia a la insulina bastante severa. Y la presión arterial pues aumenta tanto a los 2 como a los 6 meses de tratamiento y ustedes me van a decir, pero esto es muy poquito el aumento, pero piensen que la rata es chiquita, entonces 15 milímetros de mercurio es muchísimo, ¿sí? Sin que se afecte aquí la frecuencia cardíaca. Sin embargo, si nosotros analizamos el corazón de las ratas, la grasa está teñida con rojo oleoso y vemos que en condiciones testigo pues hay un poquito de grasa en el corazón. Sin embargo, a los 2 meses de tratamiento, no son 6 sino 2, ya tenemos aquí una infiltración grasa
donde se producen los latidos del corazón, donde está el marcapaso del corazón. Entonces esto nos puede llevar a arritmias y al aumento de las enfermedades cardíacas, además de la aterosclerosis y todo lo demás que se ha visto, que se ve en los pacientes o en las ratas. Pues ya vemos aquí una infiltración grasa en el corazón. Aquí tenemos la grasa total en el control y en el animal tratado. Ahora, si ya tenemos síndrome metabólico, si la rata ya desarrolló síndrome metabólico, ¿hay remedio? Bueno, no las hemos seguido mucho tiempo, pero si nosotros, por ejemplo, a las ratas de 2 meses les damos agua simple, agua normal, durante otros 2 meses, pues va a bajar de peso la rata y sus cifras van a ir disminuyendo. No les hemos hecho hacer ejercicio porque no tenemos las condiciones adecuadas para hacer esto. Muy probablemente llegarían a los niveles normales. Nosotros siempre hemos visto que quedan un poquito alterados. Sin embargo, lo que sí hicimos fue ofrecerles a las ratas que ya han tomado agua dulce, agua simple, y vean lo que pasa. Esta es una rata control que siempre ha tomado agua, y esta es una rata que tomó agua dulce durante 2 meses, y después se le puso un bebedero con agua simple y otro con agua con sacarosa, y las ratas nunca volvieron a tomar agua simple. No querían tomar agua simple. Es que el niño no quiere comer, pues, ¿qué le ha dado? ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos a las ratas control, este es el consumo de agua, y a las ratas con síndrome metabólico que vean que prácticamente no consumen agua simple, sino solamente continúan tomando agua azucarada. Y las ratas con síndrome metabólico prefieren tomar agua azucarada que alimento. Entonces, esto nos da también, aquí nosotros no controlamos el alimento, pero esto es lo que pasa con los humanos. Los humanos no es que me voy a tomar un refresco, entonces voy a comer menos, sino que es todo a la vez, ¿cierto? Entonces, pues lo que podemos concluir es que el síndrome metabólico aumenta la liberación de sustancias químicas y estas aumentan la secreción de insulina. Dependiendo de la genética del individuo, las células beta se pueden agotar y puede sobrevenir la diabetes mellitus tipo 2, y la prevención de la obesidad inicia desde antes del embarazo, pero es primordial durante el mismo y durante el desarrollo temprano y tardío de los niños. Entonces, dependiendo del tiempo de evolución, puede haber recuperación del síndrome metabólico, siempre y cuando las ratas pudieran decidirse a dejar el azúcar, o mejor no lo iniciaran o lo limitaran, ¿sí? Entonces, es necesario aprender a tomar agua como la bebida diaria y que haya posibilidad de tomar agua en las escuelas, en los lugares de trabajo y en los lugares públicos. Es un hecho que el 60% de las escuelas en México no tienen bebederos y no tienen agua potable. Entonces, veremos la magnitud de este pequeño impuesto que se le va a poner al refresco, porque tampoco es que vaya a doblar el valor, ni mucho menos, para algo tan esencial como que tengamos agua potable. Bueno, aquí nada más les muestro a mi grupo, para que no piensen que yo hice todo este trabajo. Estos son mis alumnos y la investigadora asociada al laboratorio, la técnica académica, el técnico laboratorista y otros laboratorios con los que hemos colaborado. Muchas gracias.